Vivimos en una época asombrosa en la que se puede obtener una gran cantidad de información de diversas fuentes. Millones de publicaciones impresas y en Internet nos han dado acceso a cualquier tipo de conocimiento. Sin embargo, a pesar de ello, muchos descubrimientos y eventos históricos siguen ocultos para el gran público. En esta recopilación conocerás aquellos secretos sobre los que científicos y autoridades prefieren guardar silencio. Disfruta del video. En 1932, el famoso clarividente estadounidense Edgar Cayce mencionó en una de sus conferencias a la Atlántida. Dijo que pronto se encontrarían rastros de esa mítica civilización en las aguas del Océano Atlántico, cerca de las Islas Bahamas. En ese momento pocos dieron crédito a sus palabras, pero en 1968 el mundo comenzó a reflexionar sobre su predicción, pues ese año ocurrió un hallazgo significativo. Durante estudios del fondo marino, el científico Manson Valentine descubrió cerca de la costa noroeste de la isla Bimini Norte un grupo de bloques de piedra que parecían un camino. Este hallazgo se conoció como el Camino de Bimini. Cuando Valentine vio estas estructuras a una profundidad de unos 5 metros con medio, quedó muy sorprendido. Los bloques rectangulares de piedra caliza tenían bordes redondeados y forma cuadrada, como si alguien los hubiese pulido. Además, estaban dispuestos como si formaran una senda que conducía hacia alguna estructura importante. La noticia se difundió rápidamente y científicos de todo el mundo comenzaron a estudiar estas enigmáticas estructuras. Algunas personas recordaron las palabras de Edgar Cayce y pensaron que podría tratarse de ruinas de la Atlántida sumergida. No hace falta decir que los científicos no querían ni oír hablar de Atlántida. Estaban convencidos de que el Camino de Bimini era una formación natural y que las formas inusuales y irregulares de los bloques eran producto de procesos geológicos y la acción del agua. El análisis por radiocarbono podría haber aclarado la cuestión. Sin embargo, en este campo también surgieron controversias. El primer estudio, realizado en el laboratorio de la Universidad de Miami, mostró que los bloques tenían una antigüedad de unos 3.500 años. Sin embargo, otro análisis realizado por John Gifford determinó que su edad era de más de 15.000 años. Los debates sobre la edad y origen del Camino de Bimini continúan hasta hoy. Tal vez en el futuro, gracias a tecnologías más avanzadas, la humanidad finalmente podrá desvelar el misterio de estas estructuras enigmáticas. El 9 de diciembre de 1965, los habitantes de 6 estados de los Estados Unidos fueron testigos de un fenómeno misterioso. Todas estas personas vieron en el cielo una brillante bola de fuego que caía rápidamente, dejando tras de sí una estela de humo y chispas. Finalmente, este objeto enigmático cayó cerca del pequeño pueblo de Kecksburg, en el estado de Pensilvania. Según los relatos de varios residentes locales, se apresuraron a encontrar el lugar donde cayó la bola en llamas y cerca de allí descubrieron fragmentos extraños con unos jeroglíficos. No lograron llegar hasta el propio objeto, ya que en el lugar ya se encontraban los bomberos, la policía y el ejército. La zona fue completamente acordonada y no se permitió el acceso a personas ajenas. Las autoridades del estado de Pensilvania y las agencias federales iniciaron una investigación del incidente. Lo primero que hicieron fue recoger los restos del objeto caído y llevárselos a un destino desconocido. Las personas que fueron testigos del suceso exigieron que se les proporcionara información sobre lo que ocurrió esa noche y qué era aquella bola de fuego que vieron en el cielo. Sin embargo, las declaraciones oficiales no contenían ningún detalle sobre la naturaleza del objeto. Estas acciones dieron lugar a múltiples teorías que intentaban explicar lo ocurrido. Según una de las versiones más populares, en Kecksburg se estrelló una nave extraterrestre. Los defensores de esta teoría presentan numerosos argumentos a su favor. Según ellos, a pesar de la estricta protección del lugar, la gente aún logró encontrar fragmentos inusuales que no correspondían a ningún material terrestre conocido. Además, si las autoridades no divulgaban detalles del incidente y nunca mostraron fotografías de lo que cayó del cielo, entonces tenían algo que ocultar. Y si se trataba de un simple meteorito,
esta información sin duda se habría hecho pública. Además de esta hipótesis, existen muchas explicaciones alternativas, incluida la posibilidad de que se tratara de un experimento militar secreto o la caída del satélite soviético Cosmos 96. El incidente en Kecksburg causó un enorme revuelo en la sociedad, pero pronto fue olvidado. Sin embargo, en el año 2003, cuando la periodista Leslie Kean presentó una demanda contra la NASA basándose en la Ley de Libertad de Información para obtener documentos oficiales, el incidente de Kecksburg volvió a recordarse. Pero una vez más, ni las autoridades estadounidenses ni la NASA quisieron dar detalles sobre lo ocurrido. Según ellos, todos los documentos relacionados con este caso habían sido extraviados. Por supuesto, todos entendemos que eso no es cierto. Pero ¿por qué las autoridades quisieron ocultar los detalles del incidente? Lamentablemente, esto sigue siendo un misterio. El 22 de septiembre de 1979, el satélite estadounidense Vela 6911 detectó algo inusual. Un doble destello, característico de una explosión nuclear, iluminó el cielo sobre el Atlántico Sur, en la zona que rodea las islas del Príncipe Eduardo. Este evento marcó el inicio del misterioso incidente conocido como el Incidente Vela. Inmediatamente después de detectar esta anomalía, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos realizaron una reunión secreta en la que decidieron llevar a cabo una investigación encubierta sobre lo ocurrido. Se realizaron diversos estudios para determinar posibles fuentes del destello. Las autoridades de Estados Unidos obtuvieron los datos necesarios y comenzaron a compararlos. Pero, lamentablemente, la información disponible solo generaba más preguntas y no proporcionaba respuestas. En primer lugar, el destello registrado por el satélite no fue acompañado de datos sísmicos ni hidroacústicos, que normalmente acompañan a las pruebas nucleares. En segundo lugar, durante la investigación no se encontraron rastros de sustancias radiactivas. Todas estas características ponían en duda la versión oficial de una explosión nuclear. Sin embargo, la comunidad de inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aún así concluyeron que podría haberse tratado de una explosión nuclear de baja potencia. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, las sospechas recayeron sobre Sudáfrica e Israel, que supuestamente podrían haber realizado la prueba conjuntamente. Y aunque el incidente parecía un problema serio para la seguridad internacional, las autoridades estadounidenses siguieron ocultando lo ocurrido. Sin embargo, todo lo secreto tarde o temprano se hace público. Científicos y periodistas comenzaron a investigar por su cuenta los detalles del incidente. Incluso lograron obtener datos sobre fenómenos extraños observados el 22 de septiembre de 1979. Por ejemplo, ese día un sistema de hidrófonos submarinos registró una explosión lejana en el océano, comparable con una bomba de entre 2 y 3 kilotones. Y en una estación ártica japonesa se observó una aurora boreal inusual para esa época del año. Finalmente, en 1980, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se vio obligado a desclasificar su informe sobre este incidente. Y aunque la información sobre lo ocurrido fue revelada, esto no aportó claridad a la historia. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio si realmente fue una prueba nuclear. Y si lo fue, ¿qué país la llevó a cabo? Israel aún niega su implicación en este incidente, aunque al mismo tiempo ni confirma ni niega la posesión de armas nucleares. En febrero de 1959, en el norte de la región de Sverdlovsk, en Rusia, se conoció una historia trágica y misteriosa que hasta hoy sigue generando muchas preguntas y controversias. Presuntamente, el 2 de febrero de ese mismo año, en los alrededores del monte Yolachayl, murió un grupo de 9 experimentados excursionistas bajo el liderazgo de Igor Dyatlov. Lo que ocurrió con estas personas ese día sigue siendo un misterio. Esta historia comenzó el 23 de enero de 1959, cuando 9 turistas partieron para una travesía de esquí de alta dificultad. El grupo debía ascender a las cumbres de Oykachakúr y Otorten,
y luego regresar al poblado de Visay, desde donde el 12 de febrero los turistas debían enviar un telegrama confirmando la finalización de la ruta. Sin embargo, los jóvenes no llegaron en la fecha prevista, tras lo cual comenzó una operación de búsqueda. Durante varios días las búsquedas no arrojaron resultados, pero el 26 de febrero, en la ladera del monte Yolachil, los rescatistas encontraron una tienda de campaña cortada desde el interior, sin nadie en su interior. Cerca de ella, se encontraron huellas que se dirigían hacia el bosque. Todo indicaba que algo había obligado a los experimentados excursionistas a salir corriendo de la tienda descalzos y sin ropa en un frío extremo. En un radio de 1,5 kilómetros, los rescatistas hallaron los cuerpos de todos los miembros del grupo con signos de congelación. Algunos de ellos presentaban heridas graves, incluyendo hematomas, fracturas e incluso laceraciones. Sin duda, lo ocurrido generó muchas discusiones, pero las autoridades del país no se apresuraron a explicar la causa de la muerte de los jóvenes. Además, todos los materiales del caso fueron cuidadosamente ocultados. Por supuesto, tras el incidente se llevó a cabo una investigación oficial que concluyó que la muerte de los turistas fue un accidente provocado por un desastre natural. Los expertos también ofrecieron una versión de lo ocurrido. Según ellos, el 1 de febrero de 1959, los excursionistas llegaron a la ladera este de la montaña. Luego descendieron 800 metros y decidieron acampar allí. Sin embargo, ese lugar resultó ser propenso a avalanchas. Tarde en la noche, el grupo escuchó sonidos característicos de una avalancha inminente, por lo que los jóvenes tuvieron que huir. Sin embargo, nadie logró sobrevivir al intenso frío y al fuerte viento. A pesar de esta explicación oficial, el incidente en el paso Dyatlov continúa generando muchas preguntas. Muchas personas creen que las heridas en los cuerpos de las víctimas excluyen un factor natural como causa de muerte. Según su opinión, el grupo pudo haber muerto al convertirse en víctimas accidentales de maniobras militares secretas. Por eso las autoridades esconderían la verdad de lo ocurrido. Según otra teoría, los jóvenes podrían haber muerto a causa del ataque de criaturas místicas desconocidas, como un yeti, o simplemente haber sido asesinados. Lamentablemente, ninguna de estas teorías tiene pruebas, y sin acceso a archivos y documentos clasificados, los detalles del incidente siguen siendo objeto de conjeturas. La Gran Esfinge, situada en Giza, es la escultura monumental más antigua que ha llegado hasta nuestros días. Tiene una antigüedad de más de 4.500 años. Desde la antigüedad se cree que bajo las patas de la Gran Esfinge se esconden ciertas cámaras secretas, conocidas como la Sala de los Anales o la Sala del Conocimiento. Esta idea se basa en leyendas coptas y numerosos escritos de antiguos filósofos. En particular, Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, mencionó la existencia de habitaciones secretas bajo la Esfinge que contenían artefactos y textos antiguos. Decía que estas salas estaban selladas y protegidas por sacerdotes para mantener su contenido en secreto. Uno podría pensar que no hay misterio, ya que con el paso de tantos años se pudo haber comprobado esta teoría, especialmente considerando que los arqueólogos modernos tienen muchas herramientas y tecnologías para ello. Pero no es tan simple. Las autoridades de Egipto prohíben categóricamente investigar la Gran Esfinge. Justifican su prohibición diciendo que durante las excavaciones, los arqueólogos podrían dañar la antigua estructura. Sin embargo, muchos investigadores creen que realmente hay algo escondido bajo las patas de la Esfinge que las autoridades no quieren que el público conozca. A pesar de todas las prohibiciones, en 1990 el historiador John Anthony West y el geofísico Thomas Dobecki realizaron una investigación secreta de la Gran Esfinge. Utilizaron georradares y tomografía sísmica para estudiar el área bajo las patas. Los resultados de este trabajo fueron impactantes. Bajo las patas de la escultura se identificaron cavidades y anomalías que indican la posible existencia de vacíos o habitaciones ocultas. Estos resultados fueron presentados en varias publicaciones científicas y en una conferencia de prensa. Además, los detalles de esta investigación se transmitieron en 1993 en el programa El misterio de la Esfinge en el canal NBC.
Las pruebas de que realmente hay cámaras secretas bajo las patas de la Esfinge eran innegables. Sin embargo, muchos especialistas seguían siendo escépticos respecto a las conclusiones de West y Dobecki, creyendo que se trataba solo de cavidades y grietas naturales, y no de cámaras artificiales. El conocido egiptólogo Zahi Hawass fue durante mucho tiempo escéptico respecto a los resultados de estas investigaciones, pero la opinión pública insistía en continuar lo iniciado. Entonces, años más tarde, Hawass realizó su propio estudio de la Gran Esfinge con la ayuda de radares geodésicos. Para sorpresa de todos, admitió que bajo las patas de la escultura realmente se esconde una red de galerías y cámaras, aunque todas están vacías. Sin embargo, no publicó pruebas de que realmente no haya nada allí. Así, hasta el día de hoy, el misterio de la Esfinge sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo antiguo. El 15 de agosto de 1977 fue un día laboral ordinario para el astrónomo Jerry Ehman. Como de costumbre, trabajaba en el radiotelescopio Gran Oreja de la Universidad Estatal de Ohio, cuando de repente notó que el telescopio había captado una señal inusual, diferente de todas las registradas anteriormente. Ehman quedó tan impresionado por las características de esta señal que rodeó con bolígrafo rojo el grupo de símbolos correspondiente en la impresión y lo marcó con la palabra "wow". Precisamente esta nota dio nombre a la señal, que se hizo conocida como la señal "wow". Jerry Ehman tenía un doctorado en astronomía, por lo que pocas cosas podían sorprenderlo en su trabajo habitual. Sin embargo, esta señal era única. Algunas de sus características la distinguían de otras similares. Su ancho de banda y su relación señal-ruido eran exactamente como los científicos predecían para una posible señal extraterrestre. Esto provocó en Ehman verdadero entusiasmo y asombro, ya que la probabilidad de una coincidencia aleatoria era extremadamente baja. Esta inusual señal fue observada durante exactamente 72 segundos, de los cuales durante los primeros 36 su intensidad aumentó gradualmente, y luego, durante el mismo tiempo, disminuyó. Esta forma de gráfico de intensidad y la duración de la señal coincidían completamente con las características esperadas de una señal extraterrestre. Y aunque muchos científicos no creían en la existencia de civilizaciones extraterrestres, este descubrimiento aún así agitó sus pensamientos. Sin embargo, a pesar de todas las esperanzas y expectativas, nunca más se volvió a registrar esta señal. Durante mucho tiempo, los científicos especularon sobre cuál podría ser la fuente de un fenómeno tan inusual. En aquellos tiempos, carecían de tecnología suficiente para estudiar más a fondo la señal registrada, por lo que los ufólogos declararon oficialmente que era una prueba irrefutable de la existencia de extraterrestres. Es muy posible que realmente haya sido así. Sin embargo, los científicos modernos aseguran que, gracias a nuevas investigaciones, lograron determinar que la señal fue provocada por nubes de hidrógeno de cometas que se encontraban en la constelación de Sagitario en el momento de la observación. No obstante, los astrónomos nunca presentaron pruebas de esta afirmación, por lo que la señal "wow" sigue siendo uno de los misterios más emocionantes en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima se convirtió en el primer lugar habitado del mundo en sufrir un bombardeo nuclear. El mundo entero se estremeció por el horror que vivieron sus habitantes y todos comenzaron a temer una guerra nuclear. Sin embargo, solo 4 años después, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo un proyecto terrible del que no se suele hablar. Lo llamaron Green Run. El proyecto Green Run comenzó en diciembre de 1949 en Hanford, estado de Washington. Su objetivo era estudiar la posibilidad de detectar pruebas nucleares de otros países, liberando deliberadamente sustancias radiactivas a la atmósfera. Para este experimento, se utilizó combustible nuclear poco enfriado, que había reposado apenas 16 días en lugar de los 125 habituales. Como resultado, se liberó a la atmósfera una gran cantidad de yodo 131 y xenón 133 radiactivos.
Los científicos americanos supusieron que estas sustancias permanecerían en la capa baja de la atmósfera, lo que significaría que no representarían un peligro grave para la población. Sin embargo, todo salió mal y las sustancias radiactivas cayeron al suelo. Además, después de las pruebas el clima cambió drásticamente y, bajo la influencia de un ciclón, se propagaron por todo el estado de Washington, contaminando el agua, el suelo y la vegetación. A pesar de que el experimento se salió de control, las autoridades estadounidenses continuaron manteniendo su secreto. Los habitantes locales no sospechaban del peligro. Ninguno fue evacuado ni examinado por médicos. Se mantuvo silencio sobre la realización de Green Run y el fracaso del experimento durante 40 años. Solo en la década de 1990 comenzaron a filtrarse datos a los medios sobre los enormes experimentos radiactivos llevados a cabo en territorio estadounidense. Entonces, el mundo finalmente se enteró del proyecto secreto Green Run. Sin duda, esta noticia conmocionó la confianza en el gobierno. Incluso a pesar de que los daños a la salud de los habitantes fueron mínimos, el hecho de que la población fuera expuesta secretamente a un riesgo tan grave representa una violación ética grave. Uno de los desastres tecnológicos más conocidos es, por supuesto, el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Sin embargo, pocos saben que en la Unión Soviética, incluso antes de ese incidente, también ocurrió una gran tragedia nuclear. Y todo porque se guardó silencio sobre ella durante mucho tiempo y luego simplemente fue olvidada. Se trata del desastre de Kyshtym, ocurrido el 29 de septiembre de 1957 en el complejo químico Mayak, en la ciudad cerrada de Chelyabinsk 40, hoy Ozersk, ubicada en la región de Chelyabinsk, en Rusia. Ese fatídico día, en el complejo químico Mayak, ocurrió una explosión en uno de los tanques de almacenamiento de residuos radiactivos líquidos, conocido coloquialmente como tanque número 14. En ese tanque se almacenaban compuestos de plutonio. Según la versión oficial, la causa de la explosión fue una falla en el sistema de enfriamiento. Como resultado de la reacción química y la posterior explosión, el cilindro en el que se almacenaba el plutonio fue completamente destruido. El contenido del tanque, con una actividad total de no menos de 20 millones de curies, fue liberado a la atmósfera, formando una nube radiactiva. Sorprendentemente, la emisión de radiación provocó un resplandor parecido a una aurora boreal. Los testigos de este fenómeno lo observaron con entusiasmo, sin siquiera sospechar su causa. Este fenómeno incluso fue objeto de un artículo completo en el periódico Trabajador de Chelyabinsk. En ese momento, nadie sabía que una grave catástrofe tecnológica había ocurrido en su localidad. Mientras los habitantes observaban el asombroso resplandor, la nube radiactiva se extendía por vastas zonas, afectando a 217 asentamientos en las regiones de Chelyabinsk, Sverdlovsk y Tyumen, con una población de alrededor de 270,000 personas. Por supuesto, los servicios de emergencia fueron informados de este accidente. Sin embargo, había una grave falta de personal para su liquidación, por lo que participaron militares y prisioneros, y más tarde se sumaron agencias civiles. Las autoridades ocultaron durante mucho tiempo el hecho del accidente, temiendo el pánico y las consecuencias internacionales. La evacuación de personas comenzó solo el 6 de octubre. Aún así, ninguno de los residentes de esas localidades sabía por qué se les obligaba a abandonar sus hogares. La principal razón del silencio de las autoridades fue el deseo de evitar la publicidad y mantener la confidencialidad de los desarrollos nucleares. El accidente ocurrió en una ciudad cerrada que no aparecía en los mapas públicos y la información sobre él podía minar la confianza en los programas nucleares soviéticos. Solo en julio de 1989, en una sesión del Soviet Supremo, se confirmó oficialmente el hecho de la explosión. Desde entonces, se organizó una zona sanitaria en el territorio afectado y 9 años después se creó la Reserva del Este de los Urales, donde hasta hoy se registra un alto nivel de radiación. Y aunque el desastre de Kyshtym permaneció desconocido durante mucho tiempo, en cuanto a escala solo fue superado por los desastres de la central nuclear de Chernóbil y Fukushima 1.
Uno de los días de marzo del año 1924, en la pequeña aldea francesa de Glossel, situada en la región de Auvernia, ocurrió un evento que cambió para siempre la vida de un joven de 17 años llamado Émile Fradin. Ese día, él salió al campo como de costumbre junto a su abuelo. Durante el arado de la tierra, la pata de uno de los bueyes que tiraban del arado se hundió en el suelo, y Émile, al intentar liberar al animal, cayó él mismo en un hoyo. Imagínense la sorpresa de estas personas cuando descubrieron que no se trataba simplemente de un hundimiento del terreno, sino de un escondite hecho por el hombre. Sus paredes estaban revestidas con ladrillos y el suelo estaba cubierto de tejas de arcilla. Al mirar a su alrededor, Émile descubrió en el hoyo huesos humanos y numerosos artefactos, incluidos fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y hueso, así como tablillas de arcilla con signos misteriosos. Al día siguiente, Émile informó de su hallazgo a su maestra, Adrienne Picandet. Ella trató de llamar la atención de muchos arqueólogos franceses sobre el escondite, pero solo respondió Benoît Clément, quien pronto llegó a Glossel junto con el fiscal Joseph Villepé. Sin embargo, estas personas le dijeron a Émile que los hallazgos no tenían interés científico, aunque, como se supo más tarde, se llevaron consigo varios artefactos. En el año 1925, se involucró en este enigmático caso un médico y arqueólogo aficionado llamado Antonin Morlet. Este hombre estaba realmente interesado en desentrañar el misterio de estos artefactos. Dedicó más de 11 años a las excavaciones, y durante ese tiempo descubrió dentro del hoyo numerosas tablillas de arcilla con inscripciones y huellas de manos, huesos humanos, esculturas de arcilla y otros artefactos. Morlet mostraba un gran interés por las tablillas, en las que había inscripciones que recordaban a los símbolos etruscos y cretenses. Sin embargo, este lenguaje era desconocido. Esto significaba que en ese territorio había existido una civilización avanzada, hasta entonces desconocida por los historiadores modernos. Este descubrimiento debía haber sido sensacional, pero eso no ocurrió. Reconocidos arqueólogos franceses no solo declararon que el hallazgo era una mistificación, sino que también prohibieron realizar cualquier investigación sobre los artefactos encontrados. Además, René Dussault, conservador del Louvre y especialista en inscripciones antiguas, acusó a Émile Fradin de fabricar falsificaciones, lo que llevó a un juicio. El joven ganó el caso, pero en lugar de recibir elogios por su valioso hallazgo, tuvo que enfrentar calumnias en su contra. Sorprendentemente, la historia no terminó ahí y la investigación de los artefactos de Glossel alcanzó un nuevo nivel. La policía criminal se involucró en el asunto, así como el jefe del Departamento de Peritaje Judicial de París, Gaston Edmond Bayle. Debido a lo ocurrido, en el año 1936 Morlet se vio obligado a detener las excavaciones, dejando numerosos enigmas para las generaciones futuras de investigadores. A pesar de todos los ataques, Émile Fradin decidió dedicar su vida al hallazgo inusual y hasta abrió un pequeño museo con los artefactos encontrados en su granja. Solo después de su muerte en el año 2010, logró finalmente recibir reconocimiento dentro de un reducido círculo de arqueólogos. Pero a pesar de ello, los debates entre los partidarios y los opositores de la autenticidad de los artefactos de Glossel continúan hasta el día de hoy. En 1963, en la provincia turca de Sanliurfa, fue descubierto un antiguo conjunto conocido como Göbekli Tepe. Por alguna razón, los arqueólogos en aquel entonces no le dieron importancia a este hallazgo. Solo en 1994 comenzaron las excavaciones a gran escala, dirigidas por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Resultó que este hallazgo representaba un inmenso valor para arqueólogos e historiadores, ya que es la estructura más antigua que ha llegado hasta nuestros días. Göbekli Tepe se hizo famoso por sus enormes pilares de piedra en forma de T, que alcanzan una altura de 5 metros. Estaban dispuestos en forma de círculos y óvalos, lo que indica su significado ritual. En las piedras se encontraron representaciones de varios animales, así como símbolos abstractos y escenas que aún permanecen enigmáticas para los científicos. Desde su descubrimiento, esta estructura ha sido objeto de numerosas investigaciones.
Arqueólogos y científicos de todo el mundo han trabajado en el sitio, tratando de desentrañar sus misterios. Durante las excavaciones se hallaron no solo pilares de piedra, sino también restos de cimientos. Esto señalaba que en el complejo existían otras construcciones. Sin embargo, lo más sorprendente del hallazgo es, por supuesto, su antigüedad. Mediante análisis radiocarbónico, los científicos determinaron que Göbekli Tepe fue construido hace unos 12.000 años. Es decir, en la época en que la humanidad comenzaba a transitar del nomadismo al sedentarismo. Muchos científicos se niegan a creer que esta estructura sea tan antigua. No es de extrañar, pues este descubrimiento obliga a reconsiderar por completo la historia del mundo antiguo, pero ningún historiador desea profundizar en ello. A pesar de numerosas investigaciones y excavaciones, los científicos aún no pueden responder quién construyó Göbekli Tepe y cuál era su función. Por esta razón, esta estructura sigue estando en la sombra, a diferencia de las pirámides egipcias y Stonehenge, que son más jóvenes que Göbekli Tepe por más de 7.000 años. El 30 de junio de 1908, sobre una vasta región de la Siberia central, entre los ríos Tunguska Inferior y Lena, ocurrió un suceso misterioso. Los habitantes de numerosos asentamientos vieron en el cielo una esfera gigantesca en movimiento desde el sureste hacia el noroeste. Su vuelo estuvo acompañado de sonidos similares al trueno. Cuando la esfera colisionó con la Tierra, se produjo una poderosa explosión, cuya potencia se estima entre 10 y 40 megatones en equivalente a TNT, comparable con la energía de 2.000 bombas nucleares explotadas. La onda expansiva fue tan intensa que tumbó el bosque en un radio de unos 40 kilómetros. Aunque los asentamientos más cercanos estaban alejados del lugar del impacto, en muchas casas se rompieron los cristales. Además, después del evento se observaron fenómenos atmosféricos extraños en casi todo el hemisferio norte, incluido un resplandor nocturno en el cielo, nubes plateadas brillantes y efectos ópticos diurnos como halos y coronas alrededor del Sol. A pesar de la magnitud del suceso, las autoridades soviéticas no mostraron iniciativa para investigarlo. Solo 19 años después, en 1927, el investigador Leonid Kulik comenzó a examinar el lugar y descubrió un derrumbe radial del bosque alrededor del epicentro. La madera estaba caída en forma de abanico desde el centro, donde algunos árboles permanecían en pie, pero sin ramas. Kulik supuso que allí se había estrellado un gran meteorito de hierro. Sin embargo, nunca se hallaron fragmentos de este. En los años posteriores, la Academia de Ciencias de la URSS realizó 2 expediciones más bajo la dirección de Kulik, y desde 1958 el estudio de la zona fue retomado por el Comité de Meteoritos, dirigido por el científico Kirill Florensky. Pero incluso después de todo esto, no se encontraron fragmentos del supuesto meteorito. Nadie sabe qué ocurrió realmente ese día. Existen más de 100 teorías que intentan explicar el evento, pero ninguna tiene evidencia concluyente. Según la versión oficial, el cuerpo de Tunguska era en realidad un cometa que se vaporizó completamente a gran altitud, lo cual resulta muy extraño. Aunque el incidente se conoce como meteoro de Tunguska, esto es solo una convención, pues es posible que realmente no cayera ningún meteorito. Quizás esta historia habría tenido una explicación si las autoridades hubiesen investigado inmediatamente después de que ocurrió, pero no fue así. Por esta razón, la catástrofe de Tunguska sigue siendo uno de los temas más enigmáticos y debatidos en la historia de la ciencia. Los rollos del Mar Muerto son un hallazgo bastante conocido por los arqueólogos. Sin embargo, pocos saben de la existencia entre ellos del manuscrito más enigmático, conocido como el rollo de cobre. Este inusual hallazgo fue realizado el 20 de marzo de 1953 en la cueva número 3, cerca de la costa del Mar Muerto, en Qumrán. Junto con este rollo, también se encontraron muchos otros de pergamino y papiro. El rollo de cobre se diferencia de los demás manuscritos del Mar Muerto por muchas características. En primer lugar, no está hecho de papiro, sino de una aleación de cobre y estaño. En segundo lugar, todos los demás manuscritos contenían textos religiosos y obras literarias,
mientras que este artefacto es una lista de lugares donde supuestamente están escondidos varios objetos de oro y plata. Además, el texto del rollo está escrito en un idioma cercano al hebreo antiguo del siglo II y contiene alrededor de 3.000 letras. La mayoría de los investigadores cree que podría indicar la ubicación de los tesoros ocultos del Templo de Jerusalén, destruido en el año 587 antes de nuestra era. A pesar del gran interés por el rollo de cobre, muchos científicos prefieren no discutir su contenido y significado. Lo más probable es que esto se deba a que intentan ocultar la ubicación de una rica tesorería. Sin embargo, los arqueólogos explican que estos rollos podrían ser apócrifos, carentes de valor práctico y con carácter escatológico. Por eso, el rollo de cobre del Mar Muerto sigue siendo uno de los hallazgos más misteriosos y debatidos en la historia de la arqueología. En 1929, la comunidad científica se vio sacudida por un hallazgo sensacional que más tarde sería conocido como el mapa de Piri Reis. Este hallazgo se produjo en Estambul, en los antiguos archivos del Palacio de Topkapi. El autor del mapa fue el almirante Piri Reis, que vivió en el siglo XVI. Cabe señalar que este hombre no había estado en los lugares representados en el mapa. Su creación se basó en numerosos mapas antiguos. El mapa de Piri Reis es un artefacto verdaderamente único, ya que muestra líneas costeras que en ese momento aún no habían sido exploradas por los europeos. Pero lo más sorprendente es que muestra la Antártida sin su capa de hielo. Eso significa que el documento que utilizó Piri Reis para representar la Antártida debía datar de al menos el cuarto milenio antes de nuestra era. Pero ¿cómo es posible si se creía durante mucho tiempo que la Antártida fue descubierta solo a principios del siglo XIX? Esta pregunta sigue desconcertando a los científicos. Por ello, la mayoría de ellos considera el mapa de Piri Reis una falsificación. Sin embargo, las investigaciones de Charles Hapgood, profesor de Historia de la Ciencia del King College, demuestran lo contrario y confirman la autenticidad del artefacto. En la década de 1960, llevó a cabo un análisis minucioso y concluyó que los datos del mapa coincidían con descubrimientos científicos realizados únicamente en el siglo XX. Hapgood también descubrió que algunos elementos del mapa podrían haberse compilado a partir de fuentes aún más antiguas, posiblemente prehistóricas. A pesar de los argumentos convincentes de Hapgood y de las características únicas del mapa, muchos científicos siguen negando su autenticidad. De modo que el mapa de Piri Reis continúa siendo uno de los hallazgos más misteriosos y debatidos en la historia de la cartografía. En 1954, en el aeropuerto de Tokio Haneda, ocurrió una de las historias más enigmáticas del siglo XX. Ese día llegó a Japón un vuelo desde Europa. El personal de aduana estaba revisando documentos. Entre los pasajeros inspeccionados había un hombre de mediana edad, que más tarde sería conocido como el hombre de Tauret. A primera vista, no había nada inusual en él. Pero cuando los agentes le hicieron preguntas, quedaron sorprendidos por sus respuestas. Cuando le preguntaron de qué país provenía, el hombre respondió con seguridad que era de Tauret. Los funcionarios nunca habían oído hablar de ese país, lo cual los sorprendió mucho. Según él, Tauret estaba situado entre Francia y España. Los agentes se quedaron perplejos. Le mostraron un mapa mundial en el que aparecía Andorra entre Francia y España, pero el hombre insistió en que Andorra no existía y que en su lugar estaba Tauret, de donde él venía. Como prueba, presentó su cartera, en la que había billetes de varios países europeos, y también mostró un pasaporte y una licencia de conducir expedidos en Tauret. Cabe destacar que el pasaporte mostraba sellos que indicaban que el hombre había visitado Japón en 3 ocasiones anteriores. La policía se interesó por este enigmático pasajero. Lograron averiguar que ninguna de las empresas ni hoteles que mencionó sabía nada de él. Todo esto generó sospechas, por lo que fue detenido para aclarar su identidad. El hombre de Tauret fue alojado en un hotel bajo vigilancia policial las 24 horas. Sin embargo, esa noche ocurrió algo increíble. El hombre desapareció como si nunca hubiera existido.
Con él desaparecieron todos sus documentos que estaban en la sala de seguridad del aeropuerto. Aunque los servicios de seguridad japoneses intentaron investigar, no encontraron pistas. Cuando agentes de otros países se interesaron por el caso, solicitaron los registros de pasajeros, pero el aeropuerto se negó alegando protección de datos. Por esta razón, la pregunta de si el hombre de Tauret existió verdaderamente sigue sin respuesta. En el Valle de Supe, en Perú, se encuentra el misterioso monumento arquitectónico de Caral, también conocido como la Ciudad del Sol. Las ruinas de esta ciudad perdida se extienden sobre una terraza desértica por encima del verde valle del río Supe, a 23 kilómetros de la costa del Océano Pacífico. Rodeada de densas selvas, esta ciudad permaneció oculta a la vista durante mucho tiempo, hasta que fue descubierta por casualidad. Este evento memorable ocurrió en 1949, cuando agricultores locales comenzaron a limpiar tierras para uso agrícola. Menos de un año después comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas en el lugar, dirigidas por la arqueóloga peruana Ruth Shedi Solís. Sin embargo, el estudio completo de la ciudad solo comenzó en la década de 1990, cuando los científicos dispusieron de tecnologías más modernas. Con su ayuda, los especialistas pudieron recrear el aspecto de la antigua ciudad. Resultó que Caral tenía una planificación compleja y un gran número de estructuras monumentales. En esta ciudad había varias pirámides, plazas, canales y otras construcciones. Una de las estructuras más conocidas es la Pirámide del Sol, cuya altura es de 18 metros. Durante mucho tiempo se creyó que Caral fue construida hace aproximadamente 4.600 años. Sin embargo, investigaciones modernas realizadas en las últimas décadas indican que la ciudad podría ser significativamente más antigua. Algunos investigadores creen que esta ciudad pudo haber sido construida ya en el cuarto milenio antes de nuestra era, según la antigüedad del junco con el que estaban hechos varios sacos encontrados en Caral. Este descubrimiento causó un verdadero revuelo. Muchos historiadores se negaron categóricamente a aceptar que civilizaciones avanzadas existieran en el territorio de la actual América casi 1500 años antes de lo que se pensaba. Se desconoce la razón de esta negativa y por qué los científicos intentan silenciar las últimas investigaciones. Sea como sea, Caral sigue siendo una de las atracciones arqueológicas más fascinantes y misteriosas del Perú. Y con esto he terminado. Si les gustó este video, no olviden calificarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su interacción es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.